porque en Europa viven dos contradicciones. Por una parte la convergencia y por otra parte la diversidad. Y no son convergentes. Y no son convergentes. Y esto es un tema muy importante. En la Agenda 2020, que es la estrategia de la Unión Europea para esta década, está este tema. El tema de la unificación de los derechos y el tema de la unificación del IVA, de la fiscalidad. La Agenda 2020, y el año pasado en estas jornadas le dedicamos el debate a la Agenda 2020. Tiene toda la pinta, a pesar de que estamos al inicio de la década, de que la Agenda 2020 va a ser un gran fracaso, como la Agenda de Lisboa. Como la Agenda de Lisboa. De todas formas está previsto ese tema, de la unificación de la fiscalidad en Europa. Lo que pasa es que este es un problema muy importante, porque desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista del escenario digital es lógico que haya una convergencia, pero claro, los mercados son divergentes, los espacios son divergentes. Entonces claro, y esto, la industria de la música, quien en este tema están muy activos, yo he hecho una investigación sobre ese tema, es el sector audiovisual y la industria de la prensa. Porque a la industria de la prensa, y en esta ley en España los editores españoles han estado muy activos en este tema, porque fijaros si los periódicos, el IVA de los periódicos cambia del 4%, que es el de España, al IVA general. Es decir, hunde la prensa definitivamente. Hunde la prensa. Hay países europeos donde los periódicos no pagan IVA. No pagan IVA. Están exentos de IVA. Y hay otros países donde pagan más. Pero sin embargo, y esta es una reivindicación de los editores europeos, que han sido muy activos en los últimos años porque querían que el IVA digital de los periódicos, que es el nuevo modelo de negocio que viene, el paywall, querían que el IVA digital sea el 4%, o que sea exento, mientras que el IVA digital en la mayor parte de los países europeos es el IVA general, el IVA estándar. O sea, en Europa, para decirlo así, termino con esto, en la industria cultural hay 4 sistemas de IVA, y yo creo que dicho todo esto, termino para que no piensen que yo no soy coherente con lo que digo de que defiendo Europa. Yo creo que la convergencia, ya que hemos construido Europa y ya que hemos construido el euro, la convergencia solo se podrá lograr, desde mi punto de vista, y esto es una esperanza, después de un largo recorrido de divergencia. Es decir, que la convergencia, desde mi punto de vista, no puede ser brusca, sino que tiene que ser paulatina, pero sufriendo. Pero el tema es eso. Es decir, claro, y con esto es que yo no sé, Gonzalo a lo mejor tiene los datos para apoyarme. Yo no conozco el sector de la música, pero no es lo mismo el sector de la música en Alemania o en el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido es un caso aparte, pero es decir, de países que son euro, no es lo mismo. En Alemania, por ejemplo, en la industria alemana, con grandes grupos como Bertelsmann, etcétera, etcétera, que en España, o que en fin, en otros países pequeños. O sea, por lo tanto, ojo a ese tema. Me encanta que haya una agenda de convergencia. Creo que en el 2020 esperemos que esto ya no sea como Chile, y que nos dé tiempo a llegar. Creo que falta mucho, pero a ver, sí es importantísimo el tema este, porque por 2 razones, ¿no? Una es que no se puede competir. Alemania tiene unas leyes de propiedad intelectual tremendas. Francia, lo que hizo con la piratería, el 5% de IVA, entonces ellos están potenciando su sector cultural. Me refiero a todo. Aquí se está destruyendo, o sea, no se está haciendo. Entonces ellos, dentro de poco vamos a ver películas, bueno, ya estamos viendo películas francesas aspirando al Oscar, estamos viendo la música francesa cómo crece en el mundo, y nosotros vemos como la nuestra está decreciendo. Francia no tiene el mercado de 500 millones que tenemos nosotros con la música española, ni la incidencia que tiene en Latinoamérica, y sin embargo lo defienden a muerte. Y aquí yo no estoy viendo que se está haciendo esa defensa. Entonces, el día que juguemos con las mismas reglas del juego, estoy seguro de que la creatividad española y las industrias culturales españolas podrán competir.
2020 largo me lo fijáis. Y además... Pues, bueno, la directiva del IVA va a salir antes de 2015. Bueno. Habrá que remar hasta ahí, aunque sea con un brazo. Según el libro verde, vamos. Pero eso, el problema también que la música es que no añadimos eso, es GAE, que es muy importante. Inglaterra cuando, en los años 90, cuando entró en crisis su música, crearon una oficina en Estados Unidos para potenciarla. Y defendieron a muerte su música porque les había dado pues muchísimo. Entonces, claro, es una industria tremenda y de una gran influencia no solo económica sino cultural. O sea, el dinero que genera un artista que funciona, un Rafael, un Alejandro Sanz, este tipo de cosas es realmente mucho dinero. Bueno, pues acabamos porque nos dicen que hay que acabar. En todo caso, si hay más preguntas se pueden hacer una vez que se acabe, ¿no? Entiendo. Y me gustaría, ya que estamos en una isla, me gustaría acabar con un pensamiento muy bucólico, ¿no? Y Gonzalo lo dijo, o sea, yo creo que precisamente las personas que estamos aquí, todas tenemos nuestra banda sonora. Es decir, todos hemos tenido momentos en la vida que cuando piensas en 1900 de que te viene una canción a la cabeza, todos tenemos esa banda sonora, ¿no? Y yo, extrapolando ese juego, siempre tengo un pensamiento cada vez que visito un sitio de estos históricos y tal, yo que sé, pues Florencia, ¿no? Entonces llegas ahí, giras una esquina y ves la catedral, Santiago de Compostela, o sea, un sitio así que sería mucho más bonito si en el momento en el que entrásemos en nuestro imaginario sonase una canción, ¿no? Entonces verías Florencia de otra manera, oh, no, o Santiago de Compostela, le falta eso es lo que tiene el cine, ¿no? En el cine es así, cuando Lawrence de Arabia baja del caballo, oh, y se ve la duna, suena esa canción, ¿no? Entonces a nuestra vida nos falta que suene esa canción. Entonces, no sé quién hablaba en la intervención anterior, que hablabas del chino que se había vendido un riñón. Igual nosotros algún día tendremos un implante que hagamos que nuestro imaginario suene, ¿no? Cuando entras en un sitio bucólico. O sea que, nada, ahora creo que viene el café, después viene otra intervención y ya veis que el tema de la industria cultural como tal da para mucho, para hablar mucho. O sea que muchas gracias por continuar el psicoanálisis. Gracias.